Bueno, pues ya tenemos preparadas las cosas y continuamos con el tercer apartado de este bloque de capacidades diferentes y que, bueno, quizá todos y cada uno de ellos tienen relación directa con las capacidades diferentes, pero quizá este tiene un abanico bastante más amplio: comunicación, difusión, redes, no solo para dar a conocer esas situaciones en las que hay ciertas, es que no me gusta decir dificultades, porque no son dificultades, son características propias para cada una de las personas en su función y en su deseo, ni más ni menos. Si tratamos de igualdad en todos los sentidos, ¿no? El adjetivo quizá nos lleva un poco a ir por el filo de una línea que no es necesario circular. Comunicación, difusión y redes. Y para ello contamos con dos amigos, muy buenos amigos de la universidad, históricos también, no tanto como yo, pero en cualquier caso históricos, y que han decidido colaborar en este ámbito de la comunicación, difusión, redes y marketing, ¿no? De alguna manera también el marketing va a estar presente. José María Herranz de la Casa es titular de universidad, nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, y desarrolla su tarea en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con una responsabilidad de decano, con lo cual pues, también le permite tener un abanico amplio de todos los aspectos y orientaciones que tienen esas titulaciones de ahí. Y Juan Antonio Mondéjar pues, es catedrático de universidad en Economía y Marketing, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Es correcto? Es que tenéis muchas variantes ahí en eso, ¿eh? Como la gastronomía. Como la gastronomía. Con lo cual es oportuno hablar de ese matiz relacionado con cómo se demanda, cómo se prepara, cómo se vende, cómo se repite, lo que estoy mirando a otro compañero también bastante relacionado con el marketing y que vendrá pronto, mañana, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos van a entrar en ese cometido que han preparado en sus presentaciones y después, pues como antes, esta organización es un poco de debate. ¿Parece? Pues como penséis. Vale, pues voy a empezar yo, pero me voy a poner de pie. Voy a coger el micrófono, ¿eh? Sí, para que se grabe la... Ahora. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por la invitación. Como ya estamos con el tiempo un poco justo, vamos a ir un poco más deprisa para volver a ajustarnos otra vez. Ya que nos dedicamos a la comunicación, al marketing y todo esto, pues tenemos esa capacidad de acordeón de poder ampliar y difundir. Yo os voy a dar algunas ideas y vamos a reflexionar sobre algunas cosas que tienen que ver con la comunicación. Y voy a empezar con un vídeo. Desde que estoy en la ciudad, por primera vez algo está cambiando. Ha emergido una nueva especie. Yo los llamo naturívoros. Ingieren altas cantidades vamos, que beben espinacas. Llevan miles de años de evolución para acabar haciendo fotos a ensaladas. Su desarrollado olfato detecta cualquier amenaza poco natural. Y hasta se preocupan más por lo que comen que con quién se aparean. Abuela, esta fabada te ha quedado buenísima. Pues sale de esta lata. ¿De lata? Sí, con ingredientes 100% naturales. Litoral, nunca perdamos nuestras buenas costumbres. No sé si habéis visto alguna vez este anuncio. Sí. ¿Sí? ¿El de fabada o este especialmente? Porque el de fabada todos los años o casi cierto tiempo de años va modificándose, ¿no? Vamos a hablar de comunicación. Y a mí me gusta, en el proceso de comunicación, aquí os he puesto una versión breve, ¿no? de lo que es ese proceso, porque al final cuando comunicamos lo que estamos haciendo es relacionarnos con el entorno, con otro, compartir, igual que con la gastronomía, ¿no? Compartir. Antes hablábamos en la comida si es importante comer en compañía, ¿no? El tema de la soledad, que también saldrá luego por ahí. En ese proceso tenemos un contexto, unos filtros, un ruido, el ambiente en el cual nos movemos. Tenemos un emisor, ¿no? Que es el que lanza el mensaje. Tenemos un receptor, que es el que lo recibe. Tenemos unos canales donde se mueve ese mensaje, ese código. Y luego hay una retroalimentación, ¿no? Es decir, vuelve otra vez. Y entonces es cuando podemos hablar de comunicación.
Yo os voy a hablar de algunos de los elementos más importantes. Vamos a empezar con el contexto. El contexto es muy importante porque es donde vivimos, en el mundo en el cual nos movemos. Y aquí en esta viñeta pues aparece la manzana, que claro, dependiendo del contexto en el cual hablemos de la manzana, pues tiene un significado, ¿no? Para unos o para otros, ¿no? A lo largo de la historia, de las empresas y de lo que podamos desarrollar, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Si hablamos del contexto, estamos hablando de que estamos en un contexto puramente digital y cada vez más. A mí me gusta mucho esta imagen que todos los años se va actualizando de lo que pasa en un minuto en Internet. Y pasan cosas como que se ven 3,4 millones de vídeos en un minuto, ¿vale? En todo el mundo. Y pasan cosas como que se escuchan 13.200 o hay 13.200 escuchantes de Spotify, ¿no? A la vez. O hay 6 millones de personas comprando online. Claro, esto hay veces que a los que tenemos más edad pues nos hace ubicarnos en un espacio que no es el nuestro, ¿no? Y que de alguna manera nos tiene un poco fuera, ¿no? del ámbito. Y luego llega la inteligencia artificial, que también es otro espacio donde nos movemos. Y llegan los lenguajes, los grandes modelos lingüísticos, el ChatGPT, pero no solo está ChatGPT, está Claude, está Gemini, está Llama y están las grandes empresas que están detrás también de la inteligencia artificial, ¿no? Está Microsoft, está Google, está Meta y está OpenAI, ¿no? en esas áreas. Pero también nos encontramos con la desinformación. Es un contexto en el cual nos movemos en la desinformación. ¿Habéis leído esta noticia o la habéis visto alguna vez? ¿Vale? Los torrendos son mucho más beneficiosos que algunas verduras. Esto es una noticia, bueno, es una información falsa. De hecho, algunos medios de comunicación, como El Levante, que la publicó, al día siguiente, cuando volvimos a buscarla, ya no estaba, ya la había quitado de su web. Bueno, pero está ahí, ¿no? La puedes encontrar todavía en el buscador. Y es que se insistió, ¿no? En que esto de los torrendos eran sanísimos, ¿no? Vamos a ver la noticia que nos explica por qué esto no es así. La calidad y no la cantidad. Y no, los torrendos no son más sanos que algunas verduras, aunque en los últimos días la supuesta noticia ya ha sido viral en las redes. Se trata de un bulo, una falsedad basada en un estudio que nunca existió. Su origen estaría en un medio argentino y fue replicada después por centenares de medios de comunicación. Los nutricionistas alertan del peligro que tiene dar cabida a estas informaciones sin contrastar y que se popularizan, porque dicen, es lo que nos gustaría oír. En el tema alimenticio nos vamos a encontrar con todo eso, constantemente. Y los torrendos dentro de 3 años volverán a ser mejores que las verduras, pero es que volverá a ser el bulo que se recicla y vuelve a aparecer otra vez y que compartimos. Bueno, hemos visto el contexto. Ahora vamos a ver los emisores, los prescriptores, ¿no? Los influencers de la cocina. Me imagino que a estos 3 los conocéis, ¿no? Todos conocemos a Arguiñano, a José Andrés, a El Bulli. ¿Conocéis a Ángel Palacios? ¿Os suena de algo? ¿Sí? ¿A alguien le suena? Bueno. Ángel Palacios dirige una asociación que se llama Cocinar a Ciegas. Con 37 años se quedó, bueno, perdió la visión en el ojo izquierdo y se quedó con un 7% en el ojo derecho. Él era cocinero y después de esta experiencia dijo: no me puedo resignar a que las personas ciegas se pasen la vida comiendo de lata. Las personas ciegas también pueden aprender a cocinar. Entonces, hace 12 años, puso en marcha este proyecto de Cocinar a Ciegas. De hecho, tienen un programa en la televisión de La Rioja. Tienen su web, sus redes sociales. Y es muy interesante un documental que os invito a que lo veáis y veáis un poco cuál es el proyecto, ¿no? Que lleva desarrollando esos 12 años, porque es muy interesante, ¿no? Es decir, él había sido cocinero, había trabajado en una escuela en Santo Domingo de la Calzada, una escuela de cocina, y ese momento en el cual le cambia la vida hace que tome esta decisión, ¿no? Y tenga esta escuela, este proyecto que ayuda a cocinar.
Es importante estos prescriptores, es importante estos emisores porque también van en la misma línea de lo que veíamos antes. Probablemente no los conocemos, ya los conocéis y sabemos que hay gente que está trabajando en esta línea. De hecho, el año pasado organizaron el primer congreso de gastronomía inclusiva y utilizaron a otro gran prescriptor, ¿no?, que todos conocéis, el Langui, para apadrinar este primer congreso donde se habló de todo lo que tiene que ver con la inclusión en el ámbito de la gastronomía. Vemos muchas noticias relacionadas con estas otras capacidades, donde se capacita a personas con distintas discapacidades o capacidades, y constantemente nos podemos quedar con esta idea, ¿no?, de hasta dónde pueden dirigir, pueden hacer cosas como cualquier otra persona. Pues sí. No sé si conocéis este proyecto. ¿Los que sois de Albacete conocéis este proyecto? ¿Sí? Pues entonces, el que no lo conozca, que vaya un día a comer y luego que opine sobre lo que son proyectos en los cuales también otras formas diferentes, ¿no?, de afrontar la realidad son posibles. Esta fundación, la Fundación Alicia, también trabaja en esta línea de lo que decíamos antes, o lo que se hablaba antes de la restauración colectiva y también de talleres para colectivos con necesidades especiales. Y también desarrolla una serie de investigaciones muy interesantes sobre de qué manera se puede comunicar en estos ámbitos en los cuales normalmente no hay mucha investigación. Y no sé si conocéis esta noticia, la habéis leído. Esta mañana se hablaba de inteligencia cultural, lo comentaba Beatriz, ¿no? Hace un par de años la Fundación del Barcelona junto con UNICEF desarrolló un proyecto, una encuesta en la cual preguntó a los niños qué pensaban de sus ídolos y qué pensaban de lo que comían, ¿no? Y uno de los resultados, porque estaba dentro del marco de la obesidad infantil, decían que el 80% de esos niños a los cuales preguntaron comería mejor si supiera la dieta de su ídolo futbolista o futbolístico. Fijaros lo importante, ¿no?, que son los emisores, los influencers a la hora de llegar a cierto tipo de poblaciones, en este caso los niños. Los que disfrutamos del plato, ¿no?, los que estamos aquí cuando somos clientes. Claro, el receptor, cuando llega a un restaurante, cuando llega a comer a un lugar, se plantea, ¿no?, que hay necesidades para esas personas o esos colectivos que de alguna manera trabajan o están en el ámbito de la inclusión, ¿no? No solo hablamos de barreras arquitectónicas, sino también hablamos de el acceder a una carta, saber de qué manera, porque siempre pensamos que hay colectivos o pensamos siempre en la discapacidad física, pero hay otros tipos de discapacidades y por lo tanto tenemos que abrir estos espacios para esos receptores. De hecho, la tecnología nos puede ayudar. Existe una aplicación que se llama Chef Voice que permite que las cartas estén de manera digital y puedan ser audibles. Es una aplicación que se puede descargar y que amplía las posibilidades del poder acceder a esa información. Fijaros que cuando estuvimos en la etapa del COVID teníamos los códigos QR, ¿no? Unas cosas tan fáciles como estas, y además le añadimos otra serie de elementos, nos permite llegar a esos receptores. Incluso también ya hay talleres y hay formación específica para atender a ese tipo de clientes, ¿no?, con diversidad funcional. Y lo que os decía antes, el tema de lo colectivo, de lo comunitario, de comer, de esa soledad que puede generar a esas personas con diversidad funcional y a cualquier otra persona. Antes lo decían, ¿no? Antes o después a lo mejor acabaremos o hemos pasado por estar comiendo en un hospital o hemos comido en comedores, o es decir, en algún momento hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Pues la experiencia de la soledad también es importante y por lo tanto se tiene que tener en consideración no solo con estos colectivos sino con todos. Para ir acabando, nosotros cuando nos planteamos lo que es una sopa castellana podemos ver dos versiones aquí y podemos plantearnos si es tradición o es fusión, ¿no?, una cosa u otra. Pero para ciertos colectivos, y también se comentaba antes, es una cuestión de llegar a conocer sabores y formas
que nos ayudan a mejorar, en este caso, la deglución. Hay personas con problemas de deglución. ¿Por qué no van a probar un cocido madrileño? Lo que se comentaba antes de las texturas, de las formas de hacer otro tipo de comidas. Bueno, pues ya hay proyectos como el de la Fundación Luzón que desarrolla este tipo de iniciativas. Y llegamos al mensaje. Estamos rodeados de nuevas palabras, nuevos conceptos. Ahí os he puesto algunos de ellos que parece que entorpecen el llegar a las personas, ¿no? Y evitar ese lenguaje claro que muchas veces queremos desarrollar. Se habla de la economía circular, de la cocina de aprovechamiento, que es algo que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, cuando reciclamos ese pan duro que nos ha quedado el día anterior, o de la semana y hacemos migas, o hacemos torrijas, o hacemos una sopa castellana. Y también se habla mucho de sostenibilidad, y aquí lo quería ilustrar con esta viñeta, ¿no? De qué manera hablamos de sostenibilidad por un lado, pero no pensamos que la sostenibilidad también depende de lo que estamos comiendo, ¿no? Y de alguna manera podemos estar contribuyendo a esa poca sostenibilidad. Dos ideas para acabar. ¿En qué punto estamos todos nosotros? A ver, ¿dónde os veis vosotros? ¿Tenéis huerto y cultiváis vuestros alimentos? ¿Vais al mercado a comprar la fruta, la verdura? ¿Cocináis? ¿O acabáis en comida preparada? ¿Dónde estáis? A ver. ¿El 3? Cocináis, ¿no? Bueno, los que estáis ahí, esto es inverso, ¿no? Es decir, los que estáis ahí tenéis que ir hacia atrás, empezar a cocinar, empezar a comprar e incluso tener vuestro huerto, ¿no? Y la otra conclusión, que va en relación un poco con esto, es que somos lo que comemos, pero también lo que cocinamos. Y es muy importante enseñar a cocinar a todo el mundo. No podemos resignarnos a decir, bueno, lo compro o está bueno o está malo. Yo creo que es muy importante, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que al final lo invertimos en nuestra salud. Pues muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias Paco, gracias a la Cátedra de Gastronomía, gracias a Quique también y gracias a todos y todas por estar pues esta tarde en este entorno emblemático que ya es, vamos a decir, la sede permanente del curso Gastronomía de los Sentidos. Bueno, yo agradezco a mi querido compañero José María que ha hecho pues la parte inicial de esta presentación. Nos habíamos coordinado para hablar, precisamente como ha dicho el director del curso, de comunicación, difusión y redes, y en mi caso pues voy a hablar brevemente de las estrategias de marketing teniendo en cuenta las capacidades diferentes. Bueno, yo quiero destacar en primer lugar la dificultad de montar un curso en su tercera edición con todo este elenco de colaboradores, participantes y asistentes. Entonces, como el decano ha empezado con humor, yo también, pero yo pido un aplauso para el director y el secretario del curso porque nos han congregado aquí. Gracias. Los que estamos dentro de la casa, y como ha dicho Paco, el decano y yo ya somos históricos, pues sabemos lo mucho que cuesta montar un curso de esta calidad, lo digo sobre todo por la parte gastronómica que vamos a ir degustando a lo largo de estos 2 días, pero con este nivel de implicación. Es decir, no es que Paco haya puesto los colaboradores, entidades, instituciones, sino es que ha pasado lista. Y ahí pues estamos toda la gente que apoya esta iniciativa. Bueno, nosotros vamos a hablar brevemente en este apartado de la introducción a la gastronomía sensorial desde el punto de vista de la inclusión. Y yo quiero plantear 3 elementos que se han ido comentando porque no tenemos que robar demasiado tiempo a la siguiente ponencia y vamos a hacer la frase, me quedo con mi querido decano, con la frase que decía Chema, acordeón. Vamos a cortar un poco la presentación. Bueno, pues en primer lugar, la gastronomía de los sentidos, desde el punto de vista de la inclusión, incluye todos los sentidos, pero es cierto que podemos encontrar pues, dificultades para algunos de los comensales, para algunos de los participantes en esa experiencia única. Entonces, yo quiero hacer una breve mención
a las barreras que una persona con discapacidad se puede encontrar en la gastronomía. Ya hemos estado hablando, pues decía José María el caso de la Asociación de Personas Invidentes. Hemos visto algún ejemplo que aparecerá a lo largo de la presentación de restaurantes donde se apaga la luz para que tengamos una experiencia sensorial sin ver. Y bueno, pues hay cuestiones relativas al olfato, al gusto, que además la mayoría de nosotros perdimos cuando nos contagiamos de COVID, que parece que es algo que nunca vamos a perder, pero que nos ha pasado. Quiero destacar un congreso que cuando estaba preparando esta presentación se organiza en Logroño, 7 y 8 de octubre, Citas Ciegas con la gastronomía en Logroño. Bueno, ¿qué se plantea? Pues se plantea efectivamente el primer congreso de gastronomía inclusiva, donde todos los actores que tienen que ver con este tipo de gastronomía se concentraron en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante los días 7 y 8 de octubre. ¿Cómo planteamos estrategias de marketing inclusivo en gastronomía? Pues, en primer lugar, teniendo en cuenta que el lenguaje inclusivo y sensorial nos tiene que permitir descubrir sabores, olores, incluso, por ejemplo, para personas invidentes, como el sistema Braille o un sistema de signos nos puede ayudar a descubrir la carta de un restaurante, y lo comentaba aquí que en la presentación anterior, pues que tenemos todo tipo de clientes con capacidades diferentes y hemos visto pues en la mesa redonda ejemplos, tanto en el caso de Asprona como Copriser, cuando nos contaban pues cómo se ofrece gastronomía a colectividades. Y en este caso, pues el lenguaje de signos también nos permite describir un plato o describir una experiencia. Además, desde el punto de vista de la accesibilidad, pues encontramos menús que ya están en lenguaje Braille para personas invidentes, pero también audiomenús que nos permiten que alguien que tenga una discapacidad visual pueda oír la carta. Incluso descripciones detalladas de cada plato en un formato que sea accesible. Desde el punto de vista de marketing tenemos que plantear una difusión inclusiva de las experiencias gastronómicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, con los eventos gastronómicos inclusivos. Es necesario asegurarnos que todo el mundo puede disfrutar de una experiencia que, como ya se decía antes y se ha planteado esta mañana y veremos a lo largo de todo el curso, pues debemos disfrutar entre todos. Pues necesitamos que en una demostración culinaria también haya un intérprete en lengua de signos cuando tenemos personas con discapacidad auditiva. También que las recetas y experiencias sensoriales estén adaptadas a personas que puedan tener, por ejemplo, una discapacidad motora. Pues vemos que en la mayoría de los edificios públicos todos los espacios son accesibles, pero yo, que soy muy amigo del alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, cuando aparece con su silla de ruedas en un lugar donde hay una barrera arquitectónica, yo siempre le digo, necesitamos adaptar a una persona que camina en silla de ruedas, y esta mañana he llevado a mi padre, por ejemplo, con una silla de ruedas, o sea que a cualquier espacio, incluida, por ejemplo, la cocina de un restaurante o una presentación gastronómica. ¿Cómo planteamos las campañas multisensoriales desde el punto de vista de marketing? Pues mi compañero José María antes hablaba de la importancia de la comunicación desde el punto de vista del emisor, del receptor. Claro, cuando nosotros somos emisores, veo a mi querida compañera María José que nosotros pasamos el día en clase emitiendo un mensaje que no sabemos si el receptor, que son los estudiantes, muchas veces lo recibe, pero fijémonos, y he puesto alguna imagen, cuando pues utilizamos mucho PowerPoint, presentaciones, vídeos, etcétera, pero ¿y cuando alguien tiene una discapacidad visual o auditiva? Bueno, pues hemos encontrado, cuando yo estaba preparando esta presentación, recetas accesibles. Por falta de tiempo no las voy a poner, pero están guiadas por el tacto o el olfato. Pues aquí lo que hacemos es acercar a la persona con la que estamos estableciendo esa comunicación, acercar al receptor a un mensaje, por ejemplo, donde esa campaña multisensorial apela a otros sentidos. Y en este caso, pues es cierto que alguien que tiene, por ejemplo, un problema visual, desarrolla más los sentidos, por ejemplo, del olfato o del gusto. ¿Cómo planteamos esto desde el punto de vista de las redes sociales? Ya se ha hecho alguna mención,
pero bueno, pues yo utilizo el título del curso, Paco, ya por la tercera edición. Esperamos seguir viniendo a una cuarta, no como ponentes ya, sino como clientes, que nosotros sabes que somos panel de cata entrenado, como dicen los compañeros de tecnología de alimentos. Sí. Bueno, pues en este caso, desde el punto de vista de las redes sociales, encontramos un contenido inclusivo y sensorial. Y me ha gustado, por ejemplo, esta receta. Quique, estamos entrando en el otoño. Este ya no es un curso de otoño, pero gachas manchegas con subtítulos en español es estupendo, ¿verdad? Bueno, pues esto se ha planteado sobre todo para la traducción. También hay una dificultad de idioma y para que alguien inglés, francés pueda seguir nuestra receta, pues lo que hemos hecho es subtitularla. Pero en este caso se puede dar una descripción auditiva para personas ciegas, narración detallada de aromas y texturas de los platos, de tal manera que involucremos a la persona que tiene capacidades diferentes en lo que le estamos planteando. Y luego las imágenes y vídeos accesibles, pues aquí tenemos publicar vídeos con textos alternativos que se describan las características sensoriales de los alimentos, tiene muchas posibilidades. ¿Cómo podemos hacer una promoción de la accesibilidad? Pues básicamente creando campañas en redes que visibilicen esa inclusión en las experiencias gastronómicas. Por ejemplo, pues gastronomía inclusiva o gastronomía de los sentidos, que yo creo que este hashtag se lo debemos a Paco. El copyright es Francisco Montero Riquelme 2020 y poco, ¿no? 2022, pero que lo vamos actualizando cada año y aspiramos a que haya un copyright 2025. Y para terminar, pues vamos a plantear de herramientas y recursos para marketing inclusivo en gastronomía, muy brevemente, que tienen que ver con, precisamente, me ha gustado la imagen, Quique, de las gachas y ya esa la dejo fija, con plataformas y herramientas que facilitan la accesibilidad, por ejemplo, audiodescripción para vídeos de recetas, subtítulos, y descripciones textuales para personas que tengan algún tipo de dificultad, bien sea auditiva o bien sea visual. También planteamos apps que nos permiten disfrutar, pues, por ejemplo, de audiomenús, y aquí tenemos a Nestlé que nos lanza un chef interactivo que te guía en la cocina con la voz. Yo cuando ha puesto mi compañero José María la tercera, la diapositiva donde estábamos en el tercer estadio, que Paco era cocinero, bueno, yo también soy cliente de Mercadona listo para comer, pero tengo algún familiar cercano que utiliza audiomenús. Y yo digo, bueno, ¿y esto cómo funciona? Bueno, pues la Thermomix ya tiene recetas que se descargan directamente de internet y uno va viendo, pero también hay recetas con audio para que se vayan preparando mientras uno maneja la maquinita. Sé que esto decirlo en presencia de algún gran chef es un pecado, pero los que somos discapacitados gastronómicos necesitamos esa guía. Bien, y para terminar, un breve detalle sobre inteligencia artificial que nos ayuda a mejorar la accesibilidad. Pues menús accesibles, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos saber, pues en un parador, en un hotel, sabemos que va a llegar un cliente que necesita una habitación adaptada porque previamente lo ha pedido. Pues en el caso de la restauración podemos en tiempo real incluir un audiomenú para una persona con una discapacidad visual o simplemente una traducción automática a lengua de signos. No es necesario que haya una persona haciendo la traducción, sino que la inteligencia artificial nos permite esa traducción. También hay un reconocimiento de voz para pedidos. Por ejemplo, las apps nos permiten que alguien, pues, que pueda tener una discapacidad motora, por ejemplo, haga el pedido directamente con un audio y que no tenga que interactuar físicamente con un dispositivo. Y por último, los lectores de texto inteligentes lo que hacen es cantarnos el menú si nosotros pues tenemos alguna discapacidad. Yo cuando pierdo mis gafas, pues mi oftalmólogo dice, vos sos un discapacitado minusválido visual, ¿no? Pues necesitamos que alguien nos lea el texto, incluso se puede transformar a braille automáticamente. Bien, pues en
Hemos tratado de no sobrepasar demasiado el tiempo. Como ha dicho Paco, estamos a disposición ahora para comentar cualquier detalle y además estamos en contacto a través de correo electrónico, redes y demás. Gracias. Cada vez que habla alguien aquí se abre un mundo nuevo. Nos van a faltar cursos para llenarlos de estos contenidos que son todos tremendamente atractivos, ¿eh? Es un mundo muy actualizado de esa innovación, de esas tecnologías y en los que indudablemente pues hay que estar preparados. No sé si será capaz de llegar a todos los estratos, todos los niveles, o ese apoyarte en la barra y estar ahí generando una relación, pues necesita mucho de IA, o no. Pero en cualquier caso, vamos a aprovechar todo lo que tenemos, los sistemas, digamos, tradicionales, y estar pendientes y alertas de que realmente hay que ponerse al día en todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna idea que apuntar? Bueno, pues entonces... pues venga, claro. Hace poco, ¿no? Hace ya relativo tiempo... Es para que regrabar. Sí. Muy bien. Hace ya varios años que no estaba tan de moda la palabra de inteligencia artificial, pero sí que se viene desarrollando en diferentes partes del mundo lo de la utilización de robots como herramienta para suplir todo ese tipo de otras capacidades, como la visual, la motriz. Y por poneros en antecedentes, que sepáis que ya hay una piececita que se pone donde se carga el móvil, que es una pequeña bolita, donde dependiendo de la foto que pongamos o la receta que pongamos ya salen los aromas propios de la receta, con lo cual ayuda mucho. Que también hay robots, que ahora hace poco hemos visto a no sé quién presentaba, los robots estos autónomos en las casas, que ya cocinan por ti. Ya no solo es que sepan la receta de memoria como una Thermomix, sino que incluso han aprendido los movimientos de un cocinero en particular. Con lo cual vamos a tener la receta hecha casi en réplica de un cocinero particular. Y eso, sabiendo y entendiendo que es un gran avance científico y que va a abrir muchísimas puertas para gente que no tiene esa capacidad, también contiene bastantes riesgos asociados a eso. Y es que seguramente, con el paso de no muchos años, 40 o 50 años, cerca del 80-90% de la población comamos lo mismo. Muy poca gente va a comer gachas, porque los deportistas de élite no comen gachas. Entonces, cuando dice que un niño, si supiera lo que come su deportista de élite o su famoso, comería más sano, no, comería aburrido. Yo creo que más que copiar hábitos que no son del todo saludables, sí a nivel nutricional seguramente sí, pero a nivel de alimentación, de lo que decíamos desde el principio, de socializar, de comer variado, de poder comer cosas autóctonas y tradicionales, pues van a desaparecer como no sigamos manchándonos el delantal con mojarnos las manos de tomate y luego Yo hago una actividad, bueno, yo y Javi, los que somos de Eurotoques, Antonio, que es que el primer jueves de noviembre de cada año es el Día Internacional del Gusto. Y los cocineros que disponemos de cierto tiempo nos acercamos a colegios y hospitales donde más o menos el rango de edad es donde se está empezando a trabajar el gusto, las papilas gustativas. Suele ser entre los 9 y 11 años, que los maestros están empezando a decir de la parte ácida, amarga. Algunos saldrán locos intentando explicar lo que es el umami. Bueno, pues ahí acudimos los cocineros y hacemos un desayuno saludable donde te llevas sorpresas como niños, pues eso, con 11 años que no han comido nunca fruta, y les entregamos un diploma y te hacen que les pongas por detrás a su mamá y firmado que se han comido ese día la mandarina. Y yo creo que había que trabajar mucho más en ese rango de edad, en ese rango de donde empezamos a conocer y descubrir sabores, que mucha culpa de esto lo tenemos los padres, la velocidad en la que vamos trabajando y prestamos poca atención a lo de verdad que es importante, que es el cocinar en casa. Que no solo nosotros que tengamos el recuerdo de la alimentación de las abuelas, sino que tengamos el de los padres también. Que da mucha rabia ir a dar cursos y conferencias y que muchísima gente no sepa cómo huele el azafrán, siendo de La Mancha, eso es triste. Y creo que esa es la labor donde teníamos que ir, hacer hincapié en lo tradicional, cuanto más conocimiento tengamos de la cocina saludable, muchísimo mejor, pero sin olvidarnos de verdad de la cocina variada, porque creo que la riqueza de un territorio y de un país está en seguir consumiendo lo que se cultiva en el territorio, independientemente de que el arroz y la pechuga de pollo sean nutritivamente mucho más saludables que las gachas, pero de vez en cuando una gacha no está mal. Es que hay que disfrutar. Hay que disfrutar. En esta vida estamos muy poquito tiempo, entonces hay que llevarlo mejor. Como dice nuestro amigo Ángel, la vida es muy corta para beber vinos malos.
hay que ver de los buenos y disfrutar. Pero bueno, de una manera actualizada. Sí, no, yo solo comentar, es decir, probablemente si los niños eligieran lo que comen los jugadores sería un retraso, pero lo importante es saber hacerlo al revés, es decir, si realmente queremos convencer a los niños de lo que tienen que comer, aparte de los padres, obviamente, tenemos que utilizar a sus prescriptores. Entonces, ahí es donde está la idea. Es decir, no lo que comen ahora, pero a lo mejor sí que pueden ser prescriptores para el futuro. Entonces, utiliza a un cantante, utiliza las redes sociales, porque igual que puede ser negativo, puede ser positivo. Esa es un poco la idea. Es decir, el emisor es muy importante y en cada franja de edad también es muy importante. Yo sobre inteligencia artificial, y ahora hay por allí al fondo una palabra, lo poco que yo sé de marketing y nuevas tecnologías me lo ha enseñado el profesor Miguel Ángel Gómez Borja, que está aquí, catedrático del campus de Albacete, que además es mi director de tesis. Y ahora me está enseñando de inteligencia artificial. Él debería estar hoy aquí, bueno, está, pero debería haber hecho esta presentación, pero yo le pedí el cambio de programa porque yo mañana tenía otro compromiso y le agradezco muy sinceramente que me lo concediera. Probablemente él nos hubiera hablado mejor de inteligencia artificial. Yo tengo una máxima aquí que para el tema gastronómico la inteligencia artificial nos va a ayudar en lo que hemos planteado, pero nosotros somos contingentes, pero vosotros sois necesarios. O sea, es imposible sustituir, como ha dicho Paco, la experiencia que supone ir a un restaurante a comer, disfrutar de una comida en familia o de la paella que hace mi madre el domingo en el pueblo, pero desde el punto de vista de marketing, la inteligencia artificial es una herramienta que debemos conocer, que ya se está utilizando, que mis estudiantes de la facultad y los y las estudiantes que estáis aquí utilizáis para entregar trabajos a los profesores y luego yo le digo, lee. ¿Cómo que lea? Digo, sí, ¿no me has hecho tú esto? No, pero es que me han ayudado. Digo, bueno, léemelo. Bueno, pues la inteligencia artificial existe, pero en la gastronomía hay determinados elementos que son insustituibles. Pequeño comentario. No hace falta. Nada. ¿Hace falta? Hola. Pues nada, es solo al hilo de lo que estaba diciendo Quique, de que hay que comer gachas, que no hay que olvidar y tal. Realmente, desde el punto de vista de la salud, estamos volviendo la vista atrás. Es decir, hay enfermedades ahora que nuestros antepasados no las tenían. Y los niños de ahora tienen menos esperanza de vida que nosotros, que tampoco somos mayores, pero tampoco estamos tan atrás. Quiero decir que la inteligencia artificial está, y por supuesto hay que utilizarla para lo que haga falta, pero la esencia de la alimentación, que es lo que nos da la nutrición, la hemos cambiado nosotros en cuestión de 50 o 60 años. Un poco de reflexión y los niños tienen que aprender a cocinar. Es fundamental. Hay montones de estudios que nos dicen que cuando los niños cocinan, los niños comen mejor. Y nada, y pienso que vamos a seguir comiendo gachas porque no comemos el jamón ibérico en pastillas. Así que eso espero. Yo creo que vamos a comer gachas porque no hay que masticar, no por otra cosa. Porque no os parece que al ritmo que vamos, en cuestión de 40 o 50 años, solo vamos a poder disfrutar de este tipo de plato de cocina tradicional en restaurantes gastronómicos? Seguro. Que la mayor parte de la hostelería que conocemos hoy en día no va a existir, que vamos a comer casi todo el mundo lo mismo. En la parte esa de Mercadona vamos a comer todos la misma tortilla, que sepa igual el mismo color de intensidad del huevo de no sé cuántos, y solo vamos a dejar o la gente que viva en el campo o restaurantes gastronómicos, que habrá gente que pague una barbaridad por comerse esas gachas, y el común de los mortales vamos a comer lo mismo. Los mismos Doritos aquí que en Tailandia, la misma salchicha Frankfurt aquí que en Nueva York, porque los gustos, gracias a McDonald's y a sus primos, va a ser el mismo para todos los lados. Total. Sí, necesitamos pasar a la siguiente ponencia, aunque es muy interesante. Entonces, no sé si habrá una cuestión. Hablando de estrategia de marketing, ¿cómo puede afectar a la credibilidad de una persona famosa, por ejemplo, algún cocinero, como la polémica esta que ha habido reciente con David Muñoz, que bueno, comentó que a sus hijos no les daría comida procesada, pero luego, por ejemplo, colabora con Burger King? Entonces, ahí, por ejemplo, en el mensaje, creo que estamos
fallando, ¿no? Un poco en este caso. Necesita cambiar de asesor de marketing. Como ha dicho el decano, en la comunicación es muy importante que haya detrás una estrategia de marketing, porque hay muy buenos comunicadores que leen mensajes estupendos, pero previamente tiene que haber una estrategia de marketing. David Muñoz no tiene la mejor. Gracias.